Este caso explica el periodo conservador de 1858 a 1893 con respecto a la formación de la reforma liberal. Durante 30 años, los líderes de las oligarquías se tornaron la presidencia desde el pacto oligárquico de 1856, lo que demuestra la influencia de la clase dominante en la actuación del poder ejecutivo a su favor. En la segunda mitad del siglo XIX, el café se convirtió en el producto más importante de la economía del país. Sin embargo, su producción se enfrentaba a problemas que se intentaron regular con invenciones para beneficiar a los terratenientes cultivadores del país. En 1855, en medio de la posibilidad de construcción del canal interoceánico, Nicaragua estaba bajo el control de Estados Unidos a cambio de protección y préstamo de dinero. En medio de ese proceso se mostraron los signos de crisis del pacto interoligárquico. Dicha crisis dio paso a la candidatura del general José Santos Zelaya, con quien el grupo cafetalero del país buscaba imponer su proyecto político como proyecto nacional, lo que estableció por una parte la revolución de 1893 y por otra parte la construcción del canal interoceánico, que se vio como clave para el mercado internacional y el refuerzo del papel de Nicaragua en Centroamérica. Más tarde, la producción interna del país influiría negativamente en el proyecto liberal y aumentaría el peso norteamericano en la vida nacional. En Nicaragua, la Constitución de 1894, que fue escrita y redactada en 1893, estaba muy basada en fundamentos liberales y por eso se llamaba la Librevima. Y bueno, esta buscaba la modernización del Estado. Sin embargo, esta fue suspendida luego de 9 meses y lo que empezó a pasar fue que se abrió paso para la dictadura de Zelaya porque se abolió el caso del vicepresidente, se le dio más poder al poder ejecutivo, se reformó el artículo de no reelección y básicamente esto le permitió a Zelaya quedarse en el poder como un dictador. Y bueno, entonces Zelaya empezó a reformar las políticas económicas y esto lo hizo con el comercio exterior y la construcción de vías y bueno, básicamente todos sus esfuerzos fueron un fallo porque se basaba mucho, dependía del capital extranjero y se basaba en una política concesionaria. Fue por esta debilidad del proyecto económico impulsado que hubo una caída en la política y en la economía nicaragüense y esto permitió que el Partido Conservador volviera al poder en 1909 y esto resultó malo porque fue como un intento de modernización y al final no se llegó a nada, no hubo cambios en lo social, ni en lo político, ni en lo económico y quedó el país con muchas desigualdades, muy quebrantado. La historia de Nicaragua entre los años 1900 y 1919 se caracterizó porque los sectores dominantes se vieron debilitados. Las producciones de capitales norteamericanos superaron en peso económico al sector cafetalero que puso a Zelaya en el poder. Tras la Revolución de Octubre, el poder cayó en manos de José Madís, que para terminar con el tal desorden político pidió respaldo a Estados Unidos. Tras la caída de su gobierno se firmaron los pactos Dawson y 2 meses después fue electo José Estrada como presidente, cuyo gobierno llevó al fracaso de la administración estradista. Seguidamente asumió el poder el antiguo vicepresidente Adolfo Díaz, quien trabajó de la mano con Estados Unidos. Se puso en marcha entonces una política de desnacionalización que buscaba arreglar los daños de los regímenes anteriores. Para 1919, un 80% de las acciones comerciales eran con Estados Unidos. El país se vio nuevamente inestable cuando el gobierno enfrentó la nueva rebelión dirigida por Luis Mena, que recibió apoyo de los leoneses. El presidente acudió a Estados Unidos, quien envió tropas auxiliares el 4 de agosto, lo que llevó a la ocupación de Nicaragua por más de 20 años. Emiliano Chamorro asumió con ayuda de Díaz el poder en 1917, después de haber aceptado la embajada de Nicaragua en Estados Unidos. Después de completar su periodo de 1921, Chamorro aseguró la elección de su tío, Diego Manuel Chamorro, en 1921 y que duró de 1921 a 1923 en el poder. Durante su gobierno se firmaron el Tratado de Bryan Chamorro, que ajena la soberanía del país, violando los tratados de Washington y los derechos territoriales de países vecinos. Podemos ver entonces cómo en Nicaragua no solo la estructura política se vio inestable en estas décadas, sino también la financiera, con Estados Unidos controlando una gran parte de su economía del país. En la década de los 20, Nicaragua fue un protectorado de Estados Unidos. El capital de este último ejerció un control económico en la recaudación de las rentas aduaneras, el Banco Nacional, el refinamiento de la deuda pública, el control del ferrocarril al Pacífico y la expansión de la industria bananera, que estaba a cargo de empresas como la Standard Fruit Company, la UFCO y la Cuyamel. Cuando la ocupación militar frenó la consolidación de las reformas liberales, el intervencionismo político se abocó a lograr una estabilidad financiera que era respaldada con el desarrollo de la producción bananera y un aumento del 50% de la producción cafetalera nicaragüense.
Harold Dodds presentó ante el Congreso de ese país un proyecto de ley electoral en el que el Departamento de Estado podía supervisar los procesos electorales nicaragüenses. Al morir el presidente Diego Chamorro, el vicepresidente Bartolomé Martínez le siguió al poder. Este desafió la omnipresencia de Estados Unidos, impulsando una política de recuperación del control de dos de las principales entidades económicas del país, que eran el Ferrocarril del Pacífico y el Banco Nacional. Frente a esa salida de Martínez, lo quitaron de la presidencia y pusieron a Emiliano Chamorro, pero el Departamento de Estado le indicó que no podía ser electo de nuevo por lo que se había estipulado en el Tratado Intercentroamericano, por lo que Martínez optó por una solución intermedia, que era un gobierno bipartito de transición. En este acuerdo se contemplaba la distribución equitativa de los cargos políticos presidenciales. Al Washington retirar progresivamente a los Marines de Nicaragua, hizo que ese territorio estuviera desolado y sin, por lo que surgió un golpe de Estado por parte de Emiliano Chamorro. Luego de muchos enfrentamientos armados por este disgusto del golpe de Estado, Chamorro se dio cuenta de que no tenía la ayuda de Estados Unidos, por lo que le propuso una conferencia de paz a los liberales. Esta se llevó a cabo en el navío de guerra Denver. Esta acción le abrió las puertas a Estados Unidos para poder poner en el poder provisionalmente a Adolfo Díaz, pero el Departamento de Estado está preocupado porque se continuaran implementando los planes financieros y se concretizase la estabilidad regional. Iniciando primero por las desigualdades sociales que se veían en el momento en Nicaragua, el pueblo nicaragüense prácticamente había subordinado por los estadounidenses, económica y militarmente. Ellos ocupaban ayuda y cambios urgentes, pero los gobernantes de Nicaragua en el momento estaban de acuerdo con todas las cosas impuestas por los norteamericanos, para así ellos mantener el poder y tener su apoyo. Esto causó un sentimiento antiestadounidense y ocasionó que la clase popular se viera persuadida mayormente por la ideología sandinista, que abogaba por la soberanía nicaragüense y antioligárquica. El ejército sandinista, que estaba mayormente compuesto por campesinos y mineros, les prometió un mejor futuro y soberanía. Eso se puede ver justificado en la famosa frase dicha por Sandino, que cita: "Mi espada defenderá el decoro nacional y dará rendición a los oprimidos". Esto me hace reflexionar muchas veces de que la desigualdad y las condiciones impuestas por los países son tan malas de que muchas veces no existe otra alternativa de apoyar a la primera identidad que les da fe y esperanza, como en este caso fue Sandino a la clase popular. En conclusión, la lectura en general nos habla acerca de los procesos evolutivos del Estado de Nicaragua, haciendo énfasis en las barreras que se le presentan a los procesos democráticos, como por ejemplo el control oligárquico, la intervención estadounidense y la inestabilidad política. De esta manera se ejemplifica cómo durante este periodo los nicaragüenses realmente fueron un pueblo sin voz. La agenda gubernamental no se alineaba con los intereses de la mayoría de los nicaragüenses, sino que más bien se gobernaba para las oligarquías y para Estados Unidos. Además, las tensiones entre los partidos conservador y liberal llevaron a una serie de conflictos internos y revoluciones que fomentaron la división interna en Nicaragua. De esta manera es como se logran consolidar regímenes que no actuaban a favor de los intereses de la mayoría de los nicaragüenses, y como consecuencia se crea una desigualdad estructural. Bueno, más aún es importante resaltar cómo el pueblo nicaragüense responde a las condiciones precarias y a la desigualdad que vivían. Un ejemplo pertinente de esto que mencionaron mis compañeros anteriormente es la resistencia sandinista. Aquí vemos un ejemplo de cómo un discurso populista, en este caso antiestadounidense y antioligárquico, puede hacerse atractivo en los ojos de aquellos que se ven reprimidos. El apoyo que recibió Sandino fue más que todo por aquellos grupos que se ven afectados por las administraciones pasadas, y por lo cual se ejemplifica la manera en que ellos se ven desfavorecidos e intentan luchar para mejorar sus condiciones. Por tanto, podemos decir que a través de los procesos evolutivos del Estado nicaragüense se llega a evidenciar la construcción de un sistema que lleva a la desigualdad estructural, con una jerarquía marcada entre los estadounidenses, las élites oligárquicas y el resto del pueblo. Mientras al mismo tiempo se da un ejemplo de lucha y resistencia por aquellos reprimidos hacia el sistema que los desfavorece.